llamo Marc Guilló, soy el director académico de Amalgama 7 y trabajamos con perfiles de adolescentes y jóvenes con patología dual, que es un trastorno de conducta asociado a un consumo de tóxicos, o chicos y chicas con trastorno de conducta que han vivido episodios de abandono escolar, de fracaso escolar, etc. Realmente me gusta mucho trabajar con personas, poderlas ayudar, poder dar cierto ejemplo y cierto modelo a seguir por parte de los chicos y chicas. Y lo que me gusta de mi trabajo precisamente es eso, es el trato personal con los jóvenes y adolescentes que ayudamos, intentar entenderles, intentar ayudarles y la relación que se establece con ellos y ver cómo van mejorando y cómo van progresando. Llevo ejerciendo 8 años y pues he aprendido mucho. La verdad es que aprendes mucho sobre la conducta humana, sobre cómo te adaptas a los cambios, especialmente a edades tempranas. Y también aprendes mucho sobre ti mismo, ya que todo lo que quieres transmitir a los chicos y chicas, si no te lo aplicas a ti mismo, es un mensaje muy vacío y es una ayuda que realmente no es una ayuda sincera. Me imagino que mejorar, al fin y al cabo, mejorar en varios ámbitos, especialmente en el ámbito académico, en el ámbito educativo, en la relación con la familia, tener un proyecto de vida realmente satisfactorio y positivo y encarrilar un poco la vida de jóvenes y adolescentes que al llegar pues, se encuentran un poco perdidos. Para mí una persona que se puede considerar un éxito, independientemente de si ha hecho un proceso terapéutico o no, es una persona que no le da miedo equivocarse porque si se equivoca se va a levantar otra vez. No por el hecho de que no te salgan bien las cosas o que tengas que algún proyecto no te funcione como tú pensabas, no por ello es un fracaso, siempre y cuando tengas la energía y la ayuda suficiente y la voluntad de dejarte ayudar como para volverte a levantar. Y si no lo puede hacer por sí mismo o sí misma, pide ayuda. Que no vean a todas las personas que les quieren ayudar como a un enemigo. Habrá personas que les quieran ayudar o que pretenden ayudarles que a lo mejor no les darán los mejores consejos o no les supondrán un empujón a nivel anímico o moral. Pero estoy seguro que muchas de las personas que les quieren ayudar lo hacen de forma sincera y lo hacen para que realmente esa persona mejore, por lo cual les recomendaría por lo menos que dieran una oportunidad a las personas que dicen que les quieren ayudar. Y a las familias que les toca sufrirlo, que no dejen de confiar en el chico o en la chica. Pues si te rindes, seguro que no habrá buenos resultados, con lo cual que no se rindan nunca por sus hijos en este caso.